Hola, mi nombre es Gabriel Barrandegui de Gaba Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. En este tutorial vamos a ver dos gabinetes, gabinete genérico o de marca desconocida versus gabinete de marca y gabinete de calidad, obviamente. Vamos a ver las principales diferencias. Por ejemplo, vamos a empezar por cosas muy básicas. Los botones y los plásticos. Muchas veces uno no le da importancia a este tipo de cosas, pero los plásticos son muy importantes en un gabinete. Por ejemplo, los botones. Si el gabinete no es bueno, normalmente a veces pasa que los botones uno los aprieta y con el tiempo eso se van desgastando. Entonces lo que ocurre es que en los gabinetes genéricos, por ejemplo que uno a veces lo aprieta y se queda apretado. Entonces eso hace que la computadora no se prenda, o si uno aprieta el reset que se queda hundido y obviamente la computadora va a quedar en un modo de reset permanente y la máquina no va a funcionar. También muchas veces pasa con el tema de los puertos USB, que al no ser de buena calidad, a veces uno puede poner un pendrive y con el tiempo obviamente el puerto USB se va a ir para adentro y se cae. Entonces únicamente un técnico va a poder reparar el gabinete y dejarlo en condiciones. Con los puertos USB en este caso obviamente duran mucho tiempo, son de muy buena calidad, están muy bien sujetados. Lo mismo que los puertos de los auriculares y del micrófono. Estos también lo tienen. Y es toda una misma plaqueta. Cuando uno se daña o se hunde, todo se va para adentro. Después otra cosa para tener en cuenta, en un gabinete genérico se puede rajar directamente el plástico y en estos son un poco más flexibles. También tienen un brillo mejor y no es un mate tan apagado como este. También otra cosa muy importante es el tema de las chapas. Por ejemplo, vamos a poner los gabinetes lado a lado. Si podemos ver, la chapa esta obviamente es muy finita, muy delgada. También las terminaciones son malas. Por ejemplo, si uno llega a agarrar el gabinete de este lado, por ejemplo, tiene un filo y uno se puede llegar a cortar. Los dobleces son bastante malos. En cambio, en este tipo de gabinetes el doblez es mucho mejor. El galvanizado es excelente, la posibilidad de que se oxide este gabinete es muy remota comparado a estos gabinetes con un poco de sal en el ambiente obviamente se pueden oxidar muy rápidamente. Después otra cosa, vamos a ver los cables que obviamente también son de plástico. Como podemos ver acá no hay ningún tipo de vaina que protege los puertos USB, que estos son los cables que van adelante. En este caso tenemos los cables de los puertos USB y los de audio que tienen una vaina y adentro obviamente tienen los cablecitos de colores como vemos acá. Obviamente esto hace que estén mucho mejor protegidos y obviamente al estar dentro del gabinete con muy buena terminación en los metales hay menos posibilidad que se corten. En cambio acá depende de donde uno los ponga se pueden llegar a cortar. Después tenemos otra cosa fundamental para ver. Lo que es el gabinete, por ejemplo, los metales al ser más gruesos se pueden agarrar mejor. Por ejemplo, este tiene remachado acá en las esquinas, acá también. En cambio, como este gabinete genérico no tiene ningún tipo de remache. Los remaches están de este costado. Obviamente tiene menos superficie y al no tener buen agarre y el metal ser malo se va de escuadra y al irse de escuadra obviamente las placas que uno coloque acá adentro también eso va a influir, que entren torcidas o toquen la chapa y hagan algún tipo de cortocircuito, o si no pone alguna placa de video o sintonizadora o cualquier otro tipo de placa dentro de la computadora no va a calzar perfecto. Entonces lo que va a ocurrir es que con el tiempo, o si uno mueve la PC, se desconecte por sí sola. En cambio en este tipo de gabinetes ese tipo de cosas no ocurre. Después otra cosa fundamental que tenemos que ver son los plásticos de los ventiladores. Por ejemplo, acá tenemos un ventilador de 12 centímetros de diámetro, lo mismo que el que está acá atrás. Los plásticos son muy buenos, son bastante
flexibles y no se resecan con el tiempo. En cambio en este gabinete, como podemos ver, no tenemos ni adelante ni atrás ningún tipo de ventilador. El único ventilador que viene es el que viene de costado, el que va acá. Obviamente esto viene así, que es este ventilador que vemos acá. Normalmente con el tiempo se quiebran las paletas, o a veces por ahí con algún cable que lo toca se puede llegar a quebrar la paleta, y lo que hace es que empieza a vibrar, y con la vibración te puede llegar a dañar el disco rígido o el resto de la computadora. Normalmente lo que se daña primero es el disco rígido, empiezan a tener sectores defectuosos cuando toda la computadora empieza a hacer ruido. Si los comparamos, por ejemplo, con la otra chapa, en esto ya viene con dos ventiladores, obviamente de mejor calidad, y obviamente la chapa también, como había dicho anteriormente, mucho mejor calidad. Obviamente esta es más pesada, más gruesita, esta es más finita. Después otra cosa muy importante para tener en cuenta es la fuente. Por ejemplo, la fuente en este caso es de 400 watts, en esta es de 600. Obviamente a veces dice 400, pero puede ser que la fuente sea de 350 o 300 watts. En cambio esta, al ser de mejor calidad, si es 600, la fuente es de 600 watts reales. También, como podemos ver, el mallado es mucho mejor. Acá en este caso no tiene ningún tipo de mallado. Lo que influye el mallado es para que no haya menos posibilidad que roce contra algún ventilador, y obviamente que el flujo de aire pueda funcionar mucho mejor. En este caso, obviamente, al estar todo mallado, el flujo de aire corre mejor adentro del gabinete. Como podemos ver, adelante acá tenemos un ventilador de 12 centímetros de diámetro, como dije anteriormente, y acá tenemos otro ventilador de 12 centímetros de diámetro, aparte de dos ventiladores que van en este costado, como les mostré anteriormente, que van en la chapa, que esos son de 8 centímetros de diámetro. Y la fuente, que es muy importante, esta también tiene acá atrás un ventilador grande de 12 centímetros de diámetro. Como podemos ver acá, por ejemplo, la fuente viene con un ventilador de 8 centímetros de diámetro, son los ventiladores tradicionales, y normalmente con el tiempo empiezan a hacer ruido, y si se llega a detener, obviamente la fuente se quema y te quedas sin computadora. Acá, como podemos ver, acá está el ventilador que les había mencionado anteriormente. Como podemos ver también acá, la fuente, el metal es mucho mejor. Esto es chapita, o sea, es un metal muy débil. Acá viene con un adhesivo que dice 220 o 230 volt. Acá en este caso la fuente es mucho mejor. Si uno va a un país, por ejemplo, que usen 110, uno puede mover la llave para arriba o para abajo y ya tenemos 110 o 220, depende del país donde estemos, o si tenemos algún transformador. Acá tiene una llave que podemos prender y apagar. En este caso no viene con ningún tipo de llave. También otra cosa fundamental, estos gabinetes, por ejemplo, vienen con los tornillos, vienen con una cabeza, como podemos ver acá, vienen con la cabeza esta, que es para que uno pueda sacar el tornillo con la mano y no necesite un destornillador. En este caso necesitas un destornillador sí o sí. Después, otra cosa importante también, por ejemplo, para colocar los discos rígidos o las lectoras de CD, acá necesitas tornillos sí o sí, y en esto no. Acá viene con un plástico que tiene una traba que lo que hace es que como vos puedas poner el disco rígido y sin ningún tipo de destornillador puedas colocarlo. Después, en este gabinete, esto viene con un sensor de temperatura, y este viene sin sensor de temperatura. El sensor de temperatura viene con un reloj y una alarma también. Espero que les haya gustado
este tutorial, de ver qué diferencia hay entre un gabinete bueno y un gabinete malo, y cualquier duda o consulta que tengan lo pueden hacer abajo en los comentarios o contactarnos a través de la página web www.gabac.com.ar. Espero que hayan disfrutado este video. Haciendo clic arriba en suscribir podrán recibir nuestros últimos videos, y si el video fue de tu agrado, haz clic en el botón me gusta que está abajo. Nos vemos hasta la próxima.